Bueno, recién estuvimos hablando de la forma en que se regulan, estamos hablando de la regulabilidad de los canales iónicos y las permeasas, ¿sí? Regulabilidad de canales iónicos y permeasas. Estamos hablando de quién es el estímulo para cada uno. En el caso de la permeasa, el estímulo que hace que se realicen los cambios conformacionales, dijimos que es la unión de la sustancia a transportar o su liberación. Entonces ahora nos queda hablar de los estímulos para que trabajen los canales iónicos, ¿sí? Los canales iónicos pueden ser regulados por ligando, por voltaje y mecánicamente, ¿sí? Antes de hablar de esa regulación, vamos a hacer hincapié en una célula en particular que la vamos a utilizar, es uno de los conocidos como tejidos excitables, que lo vamos a utilizar no solamente en relación a transporte, sino también lo vamos a utilizar para lo que tiene que ver con la parte de transmisión de impulso nervioso, que va a ser importante a su vez para la contracción muscular. Recuerden que los músculos, para poder contraerse, necesitaban recibir de un estímulo, y las que se van a encargar de llevar esos estímulos hacia el músculo para lograr que el músculo se contraiga es justamente la neurona. Entonces, antes de hablar de las regulaciones de un canal, vamos a recordar algunas cosas relacionadas con las neuronas. Uno de los tejidos principales de nuestro cuerpo va a ser el tejido nervioso, ¿sí? El tejido nervioso está distribuido realmente por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Van a constituir el conjunto de elementos nerviosos, van a constituir lo que se llama sistema nervioso. Y ese sistema nervioso, lo que nos va a permitir básicamente es enterarnos de todo lo que pasa por fuera y por dentro de nuestro cuerpo. Vamos a tener un sistema nervioso central que va a ser el encargado de recibir la información desde afuera o transmitir la información hacia afuera, en el caso de cuando queremos producir las contracciones musculares. Este sistema nervioso central va a desprender una serie de cables que son los conocidos como nervios de nuestro cuerpo, ¿sí? Una de las partes del sistema nervioso central se denomina encéfalo, ¿sí? Encéfalo, que es todo lo que está dentro de nuestro cráneo. Y la otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal, ¿sí? Estaría bueno que ustedes pudieran empezar a ver un poquitito, a recordar este cuadro de a poco, si ya los pueden ir memorizando mejor, para, llegado el momento, agilizarlo un poquito más, ¿sí? Acá está la descripción anatómica de lo que es el sistema nervioso, dividido en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central está dentro de lo que se denomina neuroeje. El neuroeje está dado por el cráneo, por un lado, y la columna vertebral, ¿sí? El cráneo y la columna vertebral constituyen el neuroeje, ¿sí? En cada una de estas dos porciones del neuroeje, en el cráneo y en la columna vertebral, nos vamos a encontrar con una porción del sistema nervioso central. La porción del sistema nervioso central que está dentro del cráneo
es lo que se va a denominar encéfalo. Esos conceptos tienen que saber. Y la porción del sistema nervioso central que está dentro de la columna vertebral, ¿sí? Es la médula espinal. Ya tenemos el concepto de lo que es el encéfalo entonces y la médula espinal. Son porciones del sistema nervioso central, el encéfalo ubicado dentro del cráneo, la médula espinal en relación a la columna vertebral. Estas subdivisiones del encéfalo es lo que me gustaría que ya vayan aprendiendo. El encéfalo comprende al cerebro, que es todo lo que está en rojo y verde acá. Cerebro. Esto que está en marrón oscuro, en naranja y en azul serían las tres porciones del tronco cerebral o tallo encefálico. La parte más alta de ese tronco cerebral es el mesencéfalo, en marrón oscuro. Lo naranja es el puente o protuberancia. Y lo azul acá, más bajo, sería el bulbo raquídeo o médula oblonga. Y detrás de estas tres porciones del tronco cerebral, detrás de estas tres porciones del tronco cerebral, se va a encontrar otra parte del encéfalo que se llama cerebelo. ¿Sí? Y ese cerebelo va a dividirse funcionalmente en tres partes que se llaman archi, paleo y neocerebelo. ¿Sí? Cada uno relacionado con distintas cosas: equilibrio, el archi; regulación del tono muscular postural, el paleo; y el neo en la coordinación de los movimientos voluntarios o asociados. ¿Sí? Eso todo relacionado con la parte del encéfalo y sus subdivisiones y funciones. ¿Sí? En el caso del cerebelo. La otra porción del sistema nervioso central es la médula espinal, que estaba en relación a qué parte del cuerpo, La columna. a la columna vertebral. ¿Sí? Si yo me acerco a la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral está formado por es un tallo óseo, ¿sí? Es un tallo óseo que está formado por un montón de piezas óseas que se llaman vértebras. Si yo selecciono simplemente una vértebra y la veo desde arriba, las vértebras van a tener un conjunto de partes que después en anatomía van a aprender, ¿sí? Pero algo tienen en común todas las vértebras, y es que en su centro, un poquito por detrás de la parte del medio de la vértebra, por detrás de esta estructura abultada que se llama cuerpo vertebral, ¿sí? Esto va hacia adelante, ¿sí? Esta zona más abultada es el cuerpo vertebral, va mirando hacia adelante en cada vértebra, y inmediatamente por detrás del cuerpo vertebral se va a ver un orificio, ¿sí? Se va a ver un orificio, y ese orificio se llama agujero vertebral. ¿Qué va a pasar con esos agujeros vertebrales? Si yo selecciono dos vértebras, cualquiera, yo puedo ver cómo el agujero vertebral de una va a estar conectándose directamente con el agujero vertebral de la vértebra que está tanto por arriba como por debajo, ¿sí? Los agujeros vertebrales, el agujero de una vértebra se comunica con el de la siguiente, con el de la siguiente, con el de la siguiente. Van formando, se van asociando entre sí esos agujeros vertebrales, y de la asociación de todos esos agujeros vertebrales, la suma de todos los agujeros vertebrales va a formar un largo conducto ubicado en la columna. Y ese largo conducto se llama conducto espinal o conducto raquídeo. ¿Sí?
conducto espinal o conducto raquídeo. O conducto medular también, si lo quieren llamar de esa forma. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hacemos referencia a la médula espinal, decíamos que era la porción del sistema nervioso central, ¿sí? La médula espinal era la porción del sistema nervioso central ubicada en la zona de la columna vertebral, dijimos hace un rato. La médula espinal es la porción del sistema nervioso central ubicada en la columna vertebral. Pero si queremos ser más específicos en la ubicación de esa médula espinal, la médula espinal va a estar ubicada en ese largo conducto que les digo que se forma por la asociación de agujeros vertebrales. O sea que, si queremos dar un concepto de médula espinal, podríamos decir que la médula espinal es la porción del sistema nervioso central ubicada en la columna vertebral, como ya habíamos dicho, o podríamos decir que es la porción del sistema nervioso central ubicada en el conducto raquídeo. ¿Sí? ¿Cómo se formaba el conducto raquídeo? Profe, entonces la médula espinal sería como un tubo. Es como un tubo, exactamente, como un cilindro. ¿Sí? ¿Cómo, Sí. cómo decimos entonces? ¿Por qué, qué era el conducto raquídeo? ¿Cómo se formaba el conducto raquídeo? Por vértebras. Claro, pero ¿qué parte de las En el, vértebras formaban? Por los agujeros el de la agujero vértebra. vertebral. Por la suma de los agujeros vertebrales se formaba el conducto raquídeo. Y en ese conducto raquídeo está la médula espinal. ¿Sí? Entonces podemos decir que la médula espinal es la porción del sistema nervioso central ubicada en el conducto raquídeo, o conducto medular, o conducto espinal. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Cristian. Bien. Desde cada una de las partes del sistema nervioso central se van a desprender un conjunto de cables. Este es el encéfalo, ¿sí? Todo esto que ven acá es el encéfalo. Acá se ve principalmente el cerebro, pero ahí atrás está el cerebelo, por acá va a estar el tronco cerebral, ¿sí? Todo esto es encéfalo. Y esta es la médula espinal, que fíjense que se va curvando junto con la columna, ¿sí? Se va curvando junto con la columna, se va amoldando a las curvaturas de la columna. La cuestión es esta. De cada una de las partes del sistema nervioso central, de cada una de las partes del sistema nervioso central, o sea, tanto desde el encéfalo como de la médula espinal, van a surgir un montón de cables que son los nervios de nuestro cuerpo. Esos cables van a ser conductores de distintos tipos de estímulos, ¿sí? Esos cables van a ser conductores de distintos tipos de estímulos. Esos cables pueden salir desde el encéfalo o pueden salir desde la médula espinal. ¿De dónde le parece que salen la mayoría? De la médula espinal. Del, De la médula espinal, ¿sí? Dentro de lo que es sistema nervioso periférico, se lo llama sistema nervioso de la vida de relación o de la vida animal, porque es lo que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, ¿sí? Nos permite informarnos de lo que pasa en nuestro entorno y también nos permite responder a eso, ¿sí? Pero se caracteriza por permitirnos la relación con nuestro entorno, pero si nosotros queremos. O sea que a esta parte de este sistema nervioso lo podemos controlar nosotros a nuestro propio gusto. Por eso es voluntario, ¿sí? Todo lo que tenga característica voluntaria es porque yo lo puedo controlar a mi gusto.
Si yo les digo a ustedes que guiñen un ojo, se rasquen la cabeza, hagan el movimiento de la cabeza como un sí, levanten el hombro, ¿sí? Cualquiera de todos estos gestos que yo les estoy diciendo, ustedes lo podrían hacer si ustedes quisieran, ¿sí? Si todo funciona correctamente, obvio, ¿sí? Lo cual me está indicando de que solamente depende de mi voluntad. Este sistema nervioso periférico está constituido por un conjunto de cables o nervios que se van a llamar pares craneales, que son 12 pares, 12 de un lado y 12 del otro, o sea, 12 pares, ¿sí? Y otros nervios llamados nervios raquídeos o espinales. Los pares craneales están subrayados en verde y es para indicar que los pares craneales, estos cables conductores de corriente eléctrica, van a originarse desde el encéfalo, ¿sí? Los nervios que salen del encéfalo se llaman pares craneales. Los nervios del sistema nervioso periférico que salen desde la médula espinal se van a llamar nervios raquídeos o espinales, ¿sí? Nervios raquídeos o espinales. Mientras que los pares craneales son un total de 12 pares, los nervios raquídeos o espinales son un total de 31 pares, ¿sí? Nuestra columna vertebral, nuestra columna vertebral, por arriba se va a conectar con la cabeza, ¿sí? Nuestra columna vertebral por arriba se va a comunicar con la cabeza, se va a conectar con la cabeza. Es el eje realmente de nuestro cuerpo, la columna vertebral. El eje principal de nuestro cuerpo es la columna vertebral. Por arriba se conecta con la cabeza. Y si nosotros vamos recorriendo toda la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral está formando parte del cuello. Esta porción de la columna que forma parte del cuello se llama columna cervical. Cervical viene de cuello. Cada vez que escuchen la palabra cervical, hace referencia a un cuello, ¿sí? Aplicado a cualquier cosa, ¿eh? No solamente desde el punto de vista anatómico. Pueden escuchar en muchas áreas, escuchar hablar de algo cervical y se refiere siempre a cuello, ¿sí? La parte de la columna que forma parte del cuello se llama columna cervical. Si vamos más abajo, hay una parte de la columna que forma parte de esta cavidad ósea que se llama tórax, ¿sí? Esta cavidad ósea se llama tórax. Hay parte de la columna vertebral que va a estar formando parte del tórax. Se la va a llamar por esto vértebras torácicas. A las vértebras que estén formando parte del tórax se va a llamar vértebras o columna torácica o dorsal también llamada. Si nos vamos más abajo, debajo de la columna torácica o dorsal, van a venir un conjunto de vértebras que van a ser la única parte ósea de nuestro abdomen. En el abdomen, que está debajo del tórax, no hay casi huesos. La mayoría es tejidos musculares que tapan toda esa cavidad, ¿sí? La parte abdominal está formada principalmente por músculos, tanto por delante, a los costados y parte de lo que tenemos atrás, ¿sí? Casi toda esta cavidad es muscular. Solamente tiene huesos el abdomen en la parte de atrás y está dado justamente por estas vértebras que se llaman vértebras lumbares. O sea que tenemos vértebras en la región cervical, vértebras en la región torácica dorsal, vértebras de la región lumbar. Y si vamos más hacia abajo, nos vamos a encontrar también con un conjunto de vértebras que van a formar
lo que se va a denominar hueso sacro, ¿sí? Este hueso que tenemos acá es el sacro, ¿sí? Y por debajo del sacro incluso nos encontramos con otro hueso que se llama coxis, ¿sí? Lo pueden ver escrito así, o doble C. C-O-C-C-I-S. Coxis. Como está acá. Doble C, pero después una I común, ¿sí? No la Y, digamos. Bien. El sacro y el coxis. Estos son huesos por sí mismos, pero ¿cómo surgen el sacro y el coxis? Mientras que la mayoría de nuestra columna vertebral, en todas las otras regiones que les comenté, en la región cervical, en la región torácica y en la región lumbar, todas las vértebras están separadas una de la otra, ¿sí? En las partes más altas de la columna vertebral, en la región cervical, en la región torácica y en la región lumbar, las vértebras están separadas una de la otra, ¿sí? Solamente van a estar unidas levemente entre sí, ¿sí? Solamente van a estar unidas levemente entre sí por una estructura que se conoce como disco intervertebral, ¿sí? Pero las piezas óseas están separadas una de la otra, son individuales, son piezas óseas individuales. Solamente las conecta entre sí una estructura conocida como disco intervertebral, que es una estructura de tipo cartilaginosa, ¿sí? Después en anatomía vamos a conocer que existen dos tipos de cartílagos. De esos dos tipos de cartílago, uno se llama cartílago hialino y el otro se llama cartílago fibroso o fibrocartílago. La principal diferencia entre un cartílago hialino y un fibrocartílago, eso es más para anatomía, la principal diferencia va a estar dada porque el cartílago hialino, chicos, hialino se escribe con H al comienzo, ¿sí? Un cartílago hialino se va a caracterizar porque en la medida que va pasando el tiempo, el cartílago hialino se va transformando paulatinamente en tejido óseo. Es lo que pasa, por ejemplo, en la cabeza de los bebés recién nacidos. Siempre dicen que tengan mucho cuidado con la cabeza, que no le aprieten mucho la cabeza a los bebés, porque en ese momento toda la parte que cubre, que está protegiendo al encéfalo, al sistema nervioso de ese bebé, casi todo es cartilaginoso. Entonces, si vos le apretás, se hunde ese tejido cartilaginoso. No es tan duro como el tejido óseo. Pero en la medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Ese tejido cartilaginoso se va reemplazando por tejido óseo. Ese cartílago que se reemplaza por tejido óseo se llama cartílago hialino, ¿sí? O sea que, por lo que le estoy diciendo, el cartílago hialino sería un cartílago de características transitorio o sería un cartílago de tipo permanente. Transitorio. Sería un cartílago transitorio, pero ¿por qué es transitorio? Y porque primero es fibrocartílago, digamos, Primero es y ¿qué? después es cartilaginoso. Primero es cartílago hialino. Y después, Ajá. Y después se transforma en, en óseo, ¿puede ser? claro, exactamente. Como inicialmente es cartílago y después se transforma en tejido óseo, es un cartílago transitorio el cartílago hialino. ¿Sí? Como pasa con los huesos de la cabeza del bebé. ¿Sí?
Es un cartílago de tipo transitorio el cartílago. Cuando ustedes escuchen que hay cartílago hialino en algún lugar, siempre acuérdense de esto. Es un cartílago transitorio que con el paso del tiempo se va transformando en tejido óseo. ¿Sí? Eso es respecto al cartílago hialino. Pero en este caso, el disco intervertebral que separa una vértebra de otra es un fibrocartílago o cartílago fibroso. Que a diferencia del cartílago hialino, que es transitorio, porque se reemplaza por tejido óseo, los fibrocartílagos en condiciones normales son cartílagos permanentes, chicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se supone que durante toda la vida la persona tendría que tener cartílago. No se reemplaza por tejido óseo. Toda la vida en la persona tendría que ser cartílago en ese caso. ¿Sí? Es un cartílago de tipo permanente, el fibrocartílago. ¿Sí? Los discos intervertebrales son estructuras cartilaginosas durante toda la vida de una persona, siempre que estemos hablando de condiciones normales. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos me siguen? Sí, profe. ¿Van siguiendo todos? Bien. ¿Por qué les comento esto? Esto es más anatómico, ¿sí? Pero no es menos importante, ¿eh? Escúchenme un poquito. Toda esta parte de la zona cervical, torácica y lumbar de la columna, como son piezas que están separadas una de la otra y solamente están unidos por este fibrocartílago que es el disco intervertebral, ¿sí? ¿Les parece que esa parte de la columna es móvil o fija? Móvil. Esa parte de la columna, región cervical, región torácica y región lumbar, constituyen la columna móvil, ¿sí? En la columna móvil, las piezas óseas son independientes y están solamente conectadas por disco intervertebral, ¿sí? Pero si nos vamos más abajo de la región lumbar, esta es la última vértebra lumbar, si nos vamos más abajo de la columna lumbar, de las vértebras lumbares, nos encontramos con dos huesos, que son el sacro y el coxis. El sacro resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. 5 vértebras sacras que ya perdieron su individualidad y se pegaron todas juntas. Hicieron un bloque de hueso. Al asociarse, al fusionarse esas 5 vértebras sacras, constituyen lo que es el hueso sacro. ¿Sí? Importante eso. Entonces, en las vértebras de la región sacra, ¿ustedes ven disco intervertebral? No, No. No hay disco intervertebral en la región sacra. ¿Sí? No hay disco intervertebral. ¿Ya las piezas óseas son independientes o están todas fusionadas entre sí? Todas Fusionada. fusionadas. Están todas fusionadas. Las 5 vértebras sacras se fusionan y forman el sacro, que es un hueso que constituye parte de la pelvis. ¿Sí? Está formando parte de la pelvis ósea. Así como el sacro, más abajo está el coxis, que también es otro hueso, que surge de la asociación también de vértebras. Algunos dicen que son de 3 a 5, otras dicen 4 a 5 vértebras coxigias. Vértebras coxigias se van a fusionar también, o sea que tampoco hay disco intervertebral en este punto, ¿sí? Y esas 3 a 5 o 4 a 5 vértebras coxigias se fusionan para formar el coxis. O sea que columna vertebral se considera desde región cervical a región lumbar o desde región cervical hasta la región coxigia.
¿Puede repetir, profe? Columna vertebral, ¿se considera de región cervical a región lumbar o desde región cervical a región coxígea? Hasta región con oxígeno. Hasta la región coxígea tenemos columna vertebral. Todo esto es columna vertebral, incluidos el sacro y el coxis. ¿Sí? El número de vértebras en las distintas regiones, el número de vértebras en las distintas regiones a ver, esperen un poquito. La columna, fíjense, columna vertebral, acá puesta simplificada, ¿sí? Está puesta simplificada. Pero se la puede dividir en columna móvil y columna inmóvil. La columna móvil está formada por la región cervical, la región torácica, la región lumbar. Columna inmóvil o fija va a estar formada por el sacro y el coxis. Pregunto, ¿en qué columna hay discos intervertebrales? ¿En la móvil o en la inmóvil? En la móvil. La móvil. En la móvil. En la inmóvil no hay discos intervertebrales. ¿Sí? Bien. Ojo acá. En cada una de estas regiones, cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea, van a haber determinado número de vértebras. ¿Sí? Van a haber determinado número de vértebras. En cada uno de los distintos segmentos de la columna vertebral van a haber distintos números de vértebras. ¿Sí? Ahí le están diferenciando por regiones. Si ustedes prestan acá atención, siempre los nombres de cada región se van a representar con la primera letra de su nombre. O sea que las cervicales se van a representar con la letra C. Las torácicas o dorsales se van a representar con la T o con la D. Las vértebras lumbares se van a representar con la letra L. Las sacras con la S y las coxígeas también se suele poner CE para las cervicales o simplemente C. Y coxígeas, ¿sí? COO o directamente la C. ¿Sí? Pero ojo con esto. ¿Por qué les digo esto? Porque en la región cervical, entonces, en cada una de las regiones van a haber un determinado número de vértebras. En la región cervical hay 7 vértebras. En la región torácica hay un total de 12 vértebras. En la región lumbar van a haber un total de 5 vértebras. Al igual que en la región sacra. Y de 3 a 5 o 4 a 5 vértebras coxígeas para formar el coxis. Esos son los números de vértebras, chicos. Esos son los números de vértebras. ¿Dónde trazaría una línea entre qué región y qué región tendría que trazar una línea para separar columna móvil y columna inmóvil? De la lumbar y la sacro, digamos. Exactamente. Entre la columna lumbar y la columna sacra yo tendría que trazar una línea acá para separar lo que sería columna móvil por arriba. La columna móvil comprende vértebras cervicales, vértebras torácicas y vértebras lumbares. Y la columna inmóvil o fija
constituye lo que sería el sacro, abarca lo que sería el sacro y el coxis. En la columna móvil, las vértebras están separadas por un disco intervertebral o conectadas, lo mismo, de las dos formas se puede decir, no está mal. En la región de la columna inmóvil no hay discos intervertebrales, ¿sí? Tienen que aprenderse los nombres de cada región, desde lo de arriba hacia abajo, cuál es el orden, y aprenderse cuál es el número de vértebras en cada región, ¿sí? ¿Y por qué le decía lo de la primera letra del nombre para representarlas? Porque a partir de ahora, en vez de decir la tercera vértebra cervical, la quinta vértebra torácica, la tercera vértebra lumbar, en vez de decirlo así tan complejo, tan largo, a partir de ahora, si yo les digo a la altura de C7, le estoy diciendo que estamos a la altura de la séptima vértebra cervical. C para indicar la región de la que estamos hablando y el número de vértebra de esa región. ¿Cuántas dijimos que eran la región cervical? 7. O sea que si yo le digo C9, no puede existir C9 si hay hasta 7 vértebras en la región cervical. Si yo le digo a la altura de T9 tal cosa, es porque estoy a la altura de la novena vértebra torácica. A la altura del L4, tal cosa, a la altura de la cuarta vértebra lumbar. Y así voy a ir nombrando, ¿sí? Porque se utilizan como parámetro las alturas de las vértebras, ¿sí? Para indicar algunos sucesos anatómicos. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Bien. ¿El resto bien? Sí, profe. Bien, esto es desde el punto de vista óseo, ¿sí? Desde el punto de vista óseo, 7 en la región cervical, 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, 3 a 5 o 4 a 5 vértebras coxígeas. Las 5 vértebras sacras se fusionan y forman el sacro, las 4 a 5 vértebras coxígeas se fusionan y forman el coxis, ¿sí? Que por ahí le suelen llamar el huesito dulce, ¿sí? Alguna vez habrán escuchado hablar, me golpeé el huesito dulce, ¿sí? Se golpearon el coxis, ¿ah? Bien. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez así o no? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es en cuanto a columna, ¿sí? Si ustedes ven la columna desde el frente, pregunto, ¿les parece que es rectilínea o curvilínea? Rectilínea. La vista de frente de la columna vertebral es rectilínea, ¿sí? Puede llegar a haber una ligera curvatura en la región torácica, pero en general tiene que ser rectilínea la columna vertebral, vista de frente, ¿sí? No es lo mismo ver a la persona así, de frente o de espalda, donde vos estás viendo que es como como el Jenga, cuando lo armás recién es todo rectito, rectito, ¿sí? Pero sin embargo, si vos ves la columna vertebral desde un perfil, ¿sí? Si vos ves de frente, es rectilíneo. Ahí se está viendo de frente. Este es el neuroeje, la cabeza y la columna vertebral. En el cráneo, la cabeza después van a ver que se divide en cráneo y cara, protegiendo al encéfalo el cráneo. La columna vertebral protege a la médula espinal. Si yo veo de frente la columna, es rectilínea. Pero si yo veo la columna de costado, la columna es curvilínea. Va haciendo curvas, ¿sí? Eso nos sirve para que al hacer ese efecto de curva, las fuerzas de impacto sobre la columna se vean atenuadas por esas curvaturas. Si yo tuviera un palo de escoba en la columna vertebral, cuando yo salto y caigo sobre mis pies,
Ustedes no crean que el impacto solamente se produce sobre el pie. Del pie, de la superficie del piso, caes el pie, apoyas el pie, pero esa fuerza de impacto repercute sobre el tobillo. Desde el tobillo va por los huesos de la pierna hasta la rodilla. Desde la rodilla se va hasta la cadera y desde la cadera va a la columna vertebral. O sea que toda esa fuerza de impacto se va atenuando en gran medida por esta curvatura que presenta la columna vertebral en condición normal. ¿De perfil o de frente? De perfil. De De perfil. perfil, donde se ve que es curvilínea. Ya aprendimos las vértebras que hay en cada región, ¿sí? Ya aprendimos las vértebras que hay en cada región. 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y de 4 a 5 o 3 a 5 vértebras coxígeas. Se puede ver que la columna de frente es rectilínea. Pregunto, en la columna móvil, ¿el tamaño de las vértebras aumenta desde región cervical a región lumbar o desde región lumbar a región cervical? De De cervical cervical a lumbar. lumbar. Desde zona cervical a zona lumbar, el tamaño de las vértebras va en crecimiento, ¿sí? Va en crecimiento. ¿Y qué sería lo verde que estaría separando una vértebra de otra? Los discos Los discos. Los intervertebrales. intervertebrales. Acá obviamente que no puse 7, 12 y 5. No hay ni en pedo acá ese total de vértebras. Es representativo nomás. Pero esto sería la parte de adelante de las vértebras, que serían los cuerpos vertebrales, y fíjense cómo los tamaños de las vértebras van en aumento desde la región cervical a la región lumbar. Y están separadas por discos intervertebrales en la columna móvil. Incluso en la unión lumbo-sacra, incluso en la región, en la unión lumbo, ¿qué vértebra sería la última lumbar? La 5. L5, ¿sí? En la unión de L5 y S1 también hay disco intervertebral, ¿sí? También hay disco intervertebral. Pero desde ahí para abajo ya no hay discos. ¿Y qué pasa con el tamaño en la columna inmóvil? ¿Aumentan desde región sacra a coxigia o van en disminución? Disminuye. Va en disminución. Va en disminución desde región sacra a región coxigia. Fíjense, vienen en aumento hasta la región lumbar y desde región sacra para abajo empiezan a disminuir. Y ya no hay, ¿qué cosa? Disco intervertebral. Discos intervertebrales. Me preguntaban si le dijeron que una persona tenía la columna vertebral, según ella no tenía curvas. ¿Puede ser? Sí. Mi columna, así se ve la columna de frente, mirá. A ver, vamos al dibujo de la... Vamos no a la columna vertebral acá. La columna tiene que ir haciendo curvas. En mi mano, chicos, esto que tiene hueco, ¿es cóncavo o convexo? Cóncavo. Cóncavo. Y lo contrario, lo que está sobreelevado, ¿qué es? Convexo. Convexo. Díganme ustedes qué les parece. Miren bien, ¿eh? Yo miro la columna de frente, de perfil, digo, y díganme qué les parece a ustedes. Acá, analizando esto, ¿sí? O vamos a darle vuelta porque va a estar acorde al otro dibujo que hice. Así lo ponemos. En anatomía lo que mira hacia adelante es anterior y lo que mira hacia atrás es posterior, ¿sí? Díganme ustedes, la columna vertebral de la región cervical, ¿es convexa o cóncava hacia adelante? Convexa. Convexa. Hacia Es adelante y convexa hacia cóncavo adelante. hacia atrás. ¿Cómo? Eso, me encantó. Es convexa hacia Hacia adelante adelante y cóncavo hacia atrás. y cóncava hacia atrás. Perfecto. Yo le exagero acá la curvatura, ¿sí? Es convexa hacia adelante y cóncava hacia atrás. Me encantó.
La región torácica, ¿cómo es? Cóncavo hacia adelante. Y convexa hacia atrás. Cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás. Me encantó. Bien. En la región lumbar, vuelve a ser que Convexa adelante convexa hacia y adelante cóncava atrás. y cóncava hacia atrás. Y la región sacra y coxigia, vuelve a formar una curvatura que es Cóncava cóncava hacia dónde? hacia adelante. Hacia adelante. ¿Ven que va haciendo como un zigzagueo, como una víbora? ¿Ven? Hace como una víbora. Eso es para atenuar la fuerza de impacto. Estas curvaturas normalmente tienen que existir, pero puede existir la posibilidad de que no estén presentes. Sí, ¿sí? Puede pasar que no estén presentes. Pueden haber patologías de columna, y esto se los van a preguntar en anatomía. Pueden haber patologías desde una vista frontal. Si vos, en vez de verle a tu persona la columna recta, ves que hace curvas de frente, vos ves una víbora de frente, ves que ya la persona está medio torcida así, ya si ya en el aspecto vos ves que tu paciente te viene así, vos no vas a esperar que la columna esté recta si tu paciente ya viene torcido así. Desde una vista frontal, vamos a suponer que yo le saco una radiografía a ustedes de tórax, de frente, o de columna vertebral le saco de frente, y veo que la columna hace curvas. Yo no puedo decir eso es normal, porque la vista de frente tiene que ser rectilínea. Si se produce una desviación lateral de la columna, desde una vista de frente, ¿qué dije? Si se ve que una desviación Rectilínea. si se ve una desviación lateral desde una vista de frente, si yo veo una desviación lateral que va haciendo así desde una vista de frente de tu paciente, esa patología se conoce como escoliosis. Seguramente alguno de ustedes tenga escoliosis, por lo menos uno. Y la Desviación. parte de atrás, profe, ¿Cómo? de la vista de atrás, o sea, la posterior, ¿Qué ¿cómo pasa con sería? eso? ¿Es recta o curvilínea? Si vos Curvilínea. mirás desde adelante la columna, es lo mismo que lo mires desde atrás, tiene que ser Ujú, recta. ok. Solamente desde perfil es curvilínea. ¿Sí? Si tu columna de frente, en vez de estar recta, vos ves que hace esto de frente, ¿es normal? No, no es normal. Si vos ves esto de frente, tu paciente es medio serpiente, digamos, ¿sí? Tiene que ser así de recto. Tiene que ser así de recta la columna. De frente tiene que ser rectilínea. De perfil tiene que ser curvilínea. Entonces, si vos ves que de frente no es recta, sino que es curva, una desviación lateral de la columna, desde una vista de frente, se conoce como escoliosis. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Profe, ¿y hay tratamiento para eso? Sí. La mayoría de las escoliosis son posturales, ¿sí? O sea que se suelen utilizar algunos corset o se aconsejan el uso de determinados asientos especiales como para corregir un poco la parte de la postura, que es lo que hace que cuando, cuando nosotros nos posicionamos de manera viciosa, o sea, exageradamente en una determinada postura que hace que la columna esté fuera de su posición normal, eso va haciendo que el movimiento, esa postura cada vez se haga más frecuente y al hacerse cada vez más frecuente, llega un momento en que la misma musculatura que trata de sostener a la columna en su posición normal también se altera. Entonces, si la parte muscular también se altera a la parte ósea, eso va haciendo que cada vez nos salgamos cada vez más de la posición normal de la columna y se vuelve un punto
Se vuelven un punto frecuente en tu cuerpo que esté torcida, entonces la postura del cuerpo ya se adopta de esa forma. ¿Se entiende, no? Lo que tienen que tratar de hacer es revertir ese desajuste para que la musculatura y la parte ósea se vuelvan a acomodar en su posición normal. Pero algunos pueden nacer con eso. ¿Sí? ¿Sí? Pueden llegar a También ver. tendría un tratamiento. También tiene un tratamiento. Ok. ¿Sí? Vos pensá en esto. Te doy un ejemplo y me salgo de ahí porque si no, no nos vamos a desviar mucho. Y no quiero hablar tanto de patologías si todavía tenemos que aprender mucho de lo normal. Si vos tenés una pierna más corta que la otra, ¿qué va a pasar? ¿Vos crees que vas a mantenerte así recta, parada? No. Te vas a apoyar, te vas a inclinar hacia el lado de la pierna más corta. Entonces, fíjate como un desequilibrio en longitudes de pierna que a veces se producen por acortamientos musculares y demás o por problemas óseos ya que puedan venir desde antes, ¿sí? Va a llevar a que si yo tengo una pierna más corta, ya me inclino más hacia ese lado, sin darme cuenta, pero estoy apoyándome más sobre ese lado. Entonces, fíjate cómo ya estoy generando una postura que hace que mi columna no esté recta. ¿Se entiende, no? Hay un montón de situaciones que pueden llevar a una desviación lateral de la columna. ¿Sí? Sí. Ahí solamente di un ejemplo. ¿Vamos con esto hasta acá? Sí. Bien, Sí, profe. bien, bien, bien. Vista de frente, rectilínea, vista de perfil, tiene que ser curvilínea la columna vertebral. ¿Sí? Esas curvaturas, chicos, esas curvaturas que ya me dijeron cuándo es convexa hacia adelante y cuándo es cóncava hacia atrás y demás, eso lo tienen que aprender bien para la parte de anatomía. ¿Sí? Se suelen llamar, se le suele dar el nombre de cifosis y lordosis. Son curvaturas normales, ¿eh? Son curvaturas normales. La columna vista de perfil es curva, ¿sí? Es curvilínea y va a presentar curvas que pueden ser convexas hacia adelante o cóncavas hacia atrás, o pueden presentar curvas que sean cóncavas hacia adelante o convexas hacia atrás. Siempre elijan una para aprenderse. O todos consideran desde adelante o todos consideran desde atrás. Si ya se saben una, la opuesta es la que mira para atrás. Ejemplo, región cervical es convexa hacia adelante, región torácica es cóncava hacia adelante, región lumbar convexa hacia adelante, región sacrococcígea cóncava hacia adelante. Apréndanse o lo de adelante o lo de atrás. Si ya se aprenden una, si ya sabes que la región cervical es convexa hacia adelante, va a ser cóncava hacia atrás. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Estas curvaturas toman el nombre de cifosis y lordosis. ¿Sí? Toman el nombre de cifosis y lordosis. ¿Cómo la llamamos en cada caso? Esto es región cervical. ¿Sí? Región cervical. Esto es región torácica o dorsal. Esto es región lumbar y esto es región sacrococcígea. ¿Qué curvas, qué regiones se caracterizan por ser convexas hacia adelante? La cervical y la lumbar. Cervicales y lumbares. Las curvas convexas hacia adelante se denominan lordosis. Las curvas convexas hacia adelante se denominan lordosis o cóncavas hacia atrás. Entonces, ¿dónde vamos a presentar lordosis?
En la cervical y en la lumbar. Va a haber lordosis cervical y lordosis lumbar. Las cifosis se caracterizan por ser curvas cóncavas hacia adelante o convexas hacia atrás. ¿Dónde hay cifosis? En la torácica y en la sacrocoxigia. En las torácicas y en la sacrocoxigia. Entonces, vista de perfil, la columna es curvilínea y va alternando entre cifosis y lordosis. Siempre va una lordosis, una cifosis, una lordosis, una cifosis. Se van alternando. ¿Para qué se ejecutan esas curvas en el cuerpo? Y para atenuar las fuerzas de impacto que puedan repercutir sobre la columna. ¿Sí? Soportan mejor las presiones sobre la columna, ¿sí? Sin que se produzcan aplastamientos óseos. Si alguna de estas zonas, en vez de estar en forma curva, vista de perfil, son rectas, ¿sí? Si de perfil una de estas regiones, en vez de presentarse en curvatura, presenta un aspecto más bien recto, a eso se le llaman rectificaciones de columna. Era lo que me estaban preguntando. Yo tengo rectificada la zona lumbar, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo una rectificación en la columna lumbar. ¿Les parece que yo puedo hacer ejercicios de alto impacto? No. No. Se me hace pelota la columna si yo hago ejercicios de alto impacto. Puedo aplastar las vértebras entre sí o puedo aplastar y romper un disco intervertebral por las fuerzas de impacto. Imagínense que ese acordeón elástico que es la columna está como más rígido al estar todo uno arriba de la otra rectificada en vez de hacer curvas que ayudan a que ese impacto se tolere mejor como un acordeón. Al tener rectificado, imagínense que los huesos golpean directamente uno sobre otro ante la fuerza de impacto. ¿Sí? Entonces obviamente que eso compromete al disco y puede comprometer a los nervios que estén saliendo de esas zonas de la columna. ¿Sí? Ahí aprendieron las curvaturas entonces de las distintas regiones de la columna. ¿Sí? Vista de frente, entonces, ¿qué patología podíamos encontrar? Vista de frente la columna. Si la columna en vez de encontrarse, ¿cómo tenía que ser normalmente? Rectilínea. Rectilínea. Si vos encontrás una columna que viene rectilínea, rectilínea, rectilínea y de repente, ¡wop! Y hace esto, ¡wop! Y ahí se vuelve a enderezar, esto no está recto ni en pedo. Esto es una desviación lateral de la columna. Se conoce como escoliosis. Eso es visto de frente. Si vos viendo de perfil, ¿cómo tiene que ser la columna? Curvilínea. Si vos en una zona ves que no hay curva, sino que la columna está recta, eso se llama Rectificación. rectificación de columna. ¿Vos podés ver una rectificación desde el frente? No, No. No. ¿Vos podrías ver una escoliosis de perfil? Sí. no tampoco. No. Tenés que ser muy capo, De digamos. frente. De poder se puede, pero tenés que ser muy capo. ¿Qué vista radiográfica vos tendrías que pedir para ver si tiene una escoliosis? ¿De frente o de perfil? De frente. De De frente. frente. Si vos querés ver una rectificación, ¿qué pedirías? De perfil. De perfil. Y también puede pasar otra situación patológica. Hay veces en que toda la columna, Dios me libre y me guarde, toda la columna vertebral esté rectificada. Se la suele llamar columna en caña de bambú. Como el bambú, recto, 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 ¿sí?
toda la columna sin curvas. Imagínense eso. ¿Sí? Es una rectificación total de columna. Y puede pasar también, miren esto, ¿eh? Miren y díganme qué notan de raro en todo esto. A ver si notan algo raro en todo esto. ¿Qué notan de raro acá? Es más curvado, la torácica. Está muy encorvado. Hay una exageración de la cifosis. ¿Sí o no? Sí, Si hay una exageración de una zona con cifosis, se le llama hipercifosis. Y si estuviera exagerada una curvatura de una lordosis, hipoliordosis, ¿eh? hiperlordosis. Hiperlordosis, ¿sí? Eso también son situaciones patológicas. Una hipercifosis de la región torácica, se va a manifestar como una especie de joroba. ¿Sí o no? Sí, Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, tendría una hiper, ¿qué? Cifosis. ¿Qué? Torácica. 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 Una hipercifosis torácica, una exageración de las curvaturas normales. También indica patología eso. ¿Sí? ¿Vamos con esto hasta acá? sí, pero Bien, nos fuimos a la mierda de tema. Pero bueno, aprendieron columna vertebral en relación a, bueno, columna móvil, columna fija. Todo esto nos va a servir igual. ¿Sí? Todo esto nos va a servir, pero nos metimos también en el cuadro de sistema nervioso. Periférico estamos hablando, pares craneales se desprendían del encéfalo, los nervios raquídeos espinales se desprenden de la médula espinal. Pero ojo acá, porque los pares craneales eran 12 pares. La médula espinal desprende 31 pares de nervios raquídeos o espinales. ¿Sí? Y por eso me metí en columna, fíjense, ¿eh? Yo me acerco a los nervios del cráneo, son los pares craneales. Este es el quinto par, por ejemplo. Fíjense cómo yo, por determinadas ubicaciones en la zona del cuerpo, yo ya me puedo dar cuenta de qué par craneal estoy seleccionando, ¿sí? ¿Ah? Este que va hacia el globo ocular, por ejemplo, yo me acerco, yo porque conozco anatomía. Después cuando en los siguientes meses se pongan a estudiar la materia anatomía, van a aprender a reconocer todo esto. Este, por ejemplo, que va al globo ocular, tiene que ser el segundo par craneal. Nervio craneal 2, nervio óptico. ¿Sí? Y así ir reconociendo todo de acuerdo eh, a lo que va haciendo de recorrido, y esto con la parte ósea, obviamente. Acá hay un agujero que se llama agujero estilomastoideo que estaría ubicado en esta zona. Entonces, se supone que si esto está bien marcado, a ver, se supone que si esto está bien marcado, esto tendría que ser el séptimo par craneal, el nervio facial. Y así ir reconociendo todo el trayecto y todas las cosas que hacen cada uno de los nervios de nuestro cuerpo. Eso les va a tocar aprendérselo. ¿Sí? En este momento, solamente para introducción, ustedes van a aprender simplemente los nombres de estos nervios craneales y en forma resumida qué hacen cada uno para nuestro cuerpo. ¿Sí? Los nervios craneales o pares craneales salen desde el encéfalo. Y todos estos que se ven acá, que salen de la médula espinal, son los nervios raquídeos o espinales. ¿Sí? Nervios raquídeos espinales que se van a enumerar también.
Si salen de la región cervical, se le llaman C1, C2, C3, así como las vértebras, ¿sí? Pero ¿qué hay de diferente? Entre vértebras y nervios, el número es un poquito variable, ¿sí? Entre vértebras y nervios, el número es un poquito variable. ¿Cuántas eran las vértebras de la región cervical? 7, 7. ¿Cuántas eran las vértebras de la región torácica? 12, 12, 12. ¿Cuánto en la región lumbar? 5, 5, ¿Cuánto en la región sacra? 5, 5. 5. ¿Y la coxigia? Entre 3 y 3 a 5 o 4 y 4, 5. 3 a 5 o 4 a 5. Perfecto. Esto es en vértebras. Pero en cada uno de esos espacios que quedan entre una vértebra y otra, miren, en los espacios que quedan entre una vértebra y otra, me acerco al espacio que queda entre una vértebra y otra, miren, entre una vértebra y otra queda un agujero, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el agujero que tenía en el centro una vértebra? Agujero Agujero vertebral. Agujero vertebral. ¿Y la suma de los agujeros vertebrales qué formaba? un disco, No, Conducto raquídeo. el conducto raquídeo. ¿Y quién se encuentra dentro del conducto raquídeo? los nervios, ¿Eh? La médula espinal. La médula espinal. Ahora, entre una vértebra y otra, acá ¿ven estos huecos que se observan acá? Estos huecos que ven acá, entre una vértebra y otra, ¿los pueden observar? sí, sí, Estos agujeros se llaman agujeros intervertebrales. ¿Por qué se llaman intervertebrales? porque están dentro, ¿Están dentro o están entre? Están entre las vértebras. Entre las vértebras. Hay que diferenciar agujero vertebral de agujero intervertebral, ¿eh? Porque una cosa es el agujero vertebral, ¿sí? Una cosa es el agujero vertebral, miren esto. Una cosa es el agujero vertebral, que es el que tiene cada vértebra por separado en ella, para que pase la médula espinal. Y otra cosa es el agujero intervertebral. El agujero vertebral da paso a la médula espinal. El agujero intervertebral permite la salida de los nervios raquídeos o espinales. Eso es pregunta de examen en anatomía, ¿eh? Por los agujeros intervertebrales salen los nervios raquídeos o espinales. El agujero vertebral da paso a la médula espinal. El agujero intervertebral da paso a los nervios raquídeos o espinales. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Bien, y atentos acá. Y con esto voy a ir cerrando. Mientras que las vértebras son 7, 12, 5, 5, 3 a 5 en cada región, el número de nervios raquídeos o espinales es diferente en algunas regiones en particular. No van a ser el mismo al número vertebral. Fíjense lo que pasa en la región cervical. ¿Cuántos nervios hay en la región cervical? 8, 8, 8. En la región dorsal o torácica coinciden número de nervios y vértebras. En la región lumbar también. En la región sacra también. Pero en la región coxigia, ¿cuántas vértebras había? 3 a 5. ¿Y cuántos nervios coxigios hay? 1, 1, Uno solo. Si ustedes suman 8 más 12, 20, más 10 acá, 30, más 1, 31. 31 pares de nervios.
Tienen que saber la distribución. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coccigio. Esta es distribución nerviosa. Esta es distribución vertebral. Número de vértebras de cada región. ¿Dónde varían los nervios respecto a su número de vértebras? En la cervical y en el coxis. O sea, al comienzo y al final de la columna vertebral. ¿Me siguen o no? Profe, ¿todo esto entra en una evaluación? ¿Cómo? ¿Todo esto entra en la evaluación del 31? Obviamente. Hasta la última clase antes del examen va a entrar. ¿Sí? Columna Obviamente que sí. vertebral va a entrar, profe. ¿Eh? Columna entra, todo esto. Obviamente. Sí. Todo lo dado hasta el momento. ¿Se entendió esta diferencia entre los nervios y el número vertebral? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, hasta ahí los voy a dejar por hoy para no complicarlos mucho más. ¿Qué vamos a ver la clase siguiente? Entonces, vamos a seguir hablando un poquitito de este cuadro del sistema nervioso, muy poquito de lo que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo por ahora, ¿sí? Y tenemos que meternos en la parte de neurona. Estamos hablando del tejido nervioso. El tejido nervioso va a tener células neuronales y células no neuronales. Vamos a ver las partes de una neurona, el cuerpo y las prolongaciones, que ya con algunos creo que les comenté a todos en general un poco, pero vamos a hablarlo con un poco más de detalle. Vamos a ver a qué se llaman dendritas, axones, el cuerpo soma, ¿sí? Vamos a conocer lo que se llaman nódulos de Ranvier y las vainas de mielina y su papel fundamental en la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Vamos a considerar, de acuerdo a si tiene vaina de mielina o no, una clasificación neuronal en mielínicas y amielínicas, que ya se estarán dando cuenta cuál tiene y cuál no tiene vaina de mielina. Y una vez que terminemos con esa parte general de las estructuras neuronales, les voy a comentar un poquito acerca de la transmisión del impulso nervioso. Estas neuronas son las que tienen que llevar los estímulos nerviosos, ya sea cuando yo me pincho la mano con algo, eso se capta por un receptor, el receptor se lo pasa al chisme a la neurona y la neurona se encarga de llevar esa información hacia el sistema nervioso para decir que nos estamos pinchando, para avisarnos que estamos en riesgo en algún lugar de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo tiene que tratar de mandar una respuesta motora para causar contracción muscular y que yo quite la mano, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de impulso nervioso también en la clase siguiente. Vamos a meternos en la parte neuronal en relación a los transportes. Tenemos que hablar de esta curva de despolarización y repolarización, ver en qué consiste, los cambios eléctricos generales de estos procesos, ver qué procesos de transporte intervienen en cada uno de estos segmentos de la curva de despolarización y repolarización, ¿sí? Y una vez que expliquemos toda esta parte general, vamos a poder hablar de la forma de regulaciones de canales iónicos. Porque canales iónicos dijimos que había regulados por ligando, regulados por voltaje y regulados mecánicamente. Los dos primeros son los que a ustedes les van a pedir que ustedes distingan. Entonces, una vez que conozcamos toda esa parte de la neurona, ¿sí? Vamos a conocer la forma de trabajo de un regulado por ligando, un regulado por voltaje fundamentalmente. Y una vez que ustedes conozcan esto, recién van a poder interpretar de una forma más completa, lo que pasa en el ascenso de la curva en una neurona, o sea, en la despolarización, que ya voy adelantando que es un fenómeno que depende de la entrada de sodio al interior de la neurona, como ven acá, ¿sí? Al entrar ese sodio se van a ir produciendo cambios eléctricos
porque si estamos transmitiendo, estamos transportando sustancias con carga, el traslado de sustancias con carga va a producir cambios en el potencial transmembrana que ustedes conocían de menos 60 a menos 70 para la neurona. Entonces, se van a ir produciendo cambios eléctricos por la entrada del sodio y vamos a ver qué transportadores intervienen en esta despolarización y quiénes en la repolarización. Para eso tenemos que conocer toda esta intro general y después yo mostrarles de forma más detallada la serie de transportadores que se utilizan en la neurona para hacer que se despolarice y que se repolarice. Tienen que entender algo, y con esto cierro. Tienen que entender algo. La neurona, no crean que la pasa bien con ese ascenso y descenso de la curva. La neurona, siempre que esté en su potencial transmembrana de menos 60 y menos 70, potencial de reposo, está en una situación de equilibrio. Pero en la medida que empieza a subir esa curva por la entrada del sodio a la célula, eso la saca del equilibrio a la neurona. Esa pérdida de equilibrio tiene que ser transitoria. Porque si yo empiezo a meter sodio, 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 sodio al interior de la neurona, ¿a quién atrae el sodio? Al agua. Al agua. Y si vos empezás a meter un montón de soluto, 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 soluto a la neurona se transforma en su citoplasma en una solución hipotónica o hipertónica. Hipotónica. Si tiene mucho soluto para Hipertónica. cantidad de solvente. Hiper. Hipertónica. Hipertónica. ¿Y el agua hacia dónde se suele mover? ¿Hacia el hipo o hacia el hiper? Hacia el Hacia el hipertónico. hiper. Sí. Suele verse atraída por el medio hipertónico. Entonces, si la neurona le entra sodio, le entra sodio, le entra sodio para lograr ascender la curva, ese ascenso de la curva tiene que ser transitorio y después empezar a tratar de volver a su equilibrio. La neurona tiene que tratar de volver a su equilibrio porque si se queda en esta condición, con un exceso de sodio dentro de la célula, se transforma en una solución hipertónica a su citoplasma. Eso induciría un aumento de la ósmosis, una exagerada cantidad de agua que empieza a entrar a la neurona. Eso induciría a que la neurona se empiece a hinchar, hinchar, hinchar y termine explotando. Las neuronas no tienen capacidad de hacer mitosis, o sea que eso lo transforma en una situación grave. Ese desequilibrio alcanzado por la despolarización tiene que revertirse de alguna manera. La neurona tiene que volver a su condición de equilibrio y para eso tiene que hacer repolarización, de tal manera de evitar ese acúmulo exagerado de agua, evitar esa hipertonía que terminaría matándola. Así que todo eso es lo que viene a partir de ahora. Y está todo conectado con lo que estuvimos hablando anteriormente, así que no se hagan los locos y pónganse al día con transporte porque estamos en el horno, si no. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, ¿cómo se llama la aplicación que nos estaba mostrando de la columna? Acá está, mirá el nombre. Es un programa. Si se lo pueden bajar, mejor porque después lo van a utilizar para anatomía. Si llegamos a armar un grupo para después, utilizamos esa aplicación mucho.